Amados en Cristo, una vez más estamos comunicándonos, asociándonos en la comunión del Señor para compartir una palabra. Y esta palabra está en 1 Tesalonicenses 5:23 y quiero darle lectura. Podéis buscar en vuestra Biblia si queréis. Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los cristianos de Tesalónica, capítulo 5, versículo 23. Que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay, por lo tanto, un propósito de Dios expresado a través del anhelo o de la bendición del apóstol Pablo, para que nosotros seamos santificados, consagrados, apartados para Dios, desde ya considerando que nuestro final como cristianos está en la eternidad, más allá de esta muerte terrenal que podamos tener, si es que el Señor no viene antes. Pero desde ya esta transición o este peregrinaje terrenal significa que nosotros necesitamos prepararnos para servir al Señor gobernando con Él más allá de la muerte. Y desde ya aquí en esta tierra tomar autoridad delegada por Dios para ser administradores de sus bienes, pero también ser testigos de su nombre y proclamadores y embajadores del reino de Dios. Entonces, la santificación es una obra que el Espíritu Santo comienza desde el momento que el cristiano nace de nuevo. Estoy mirando la hora. Y mi esposita está ahí atrás, como pueden ver. Y el Señor habla de todo nuestro ser a través de esta palabra. Y todo nuestro ser está compuesto por una Trinidad: espíritu, alma, cuerpo. Empecemos por el cuerpo. El cuerpo corrientemente se divide en cabeza, tronco y extremidades, por decir algo. Es lo más tangible, es lo más visible, es lo material, es lo que es más sencillo de entender. Pero nuestro ser interior, el espíritu y el alma, es más difícil de entender. Yo uso corrientemente una analogía. Aunque verdaderamente nosotros somos espíritus vivientes, creados por Dios, que es espíritu, que es un espíritu eterno desde el principio hasta el final, y Él nos creó a nosotros a su imagen, pero al crearnos nos colocó principio, pero colocó eternidad en nosotros. Es decir, nosotros no tenemos final. Eso necesitamos entenderlo y dejarlo entrar en nuestra mente, el concepto de la eternidad, dónde pasaremos la eternidad. Y eso está delimitado, propiciado, determinado por nuestra peregrinación y nuestro servicio al Señor aquí en esta tierra. Por lo tanto, la santificación comienza cuando el Espíritu de Dios llega al espíritu del hombre y hace nido o cuartel general en nuestro espíritu. Y luego comienza una obra de santificación, de transformación, de consagración hacia el alma y hacia el cuerpo. ¿Vale? Entonces, nosotros somos espíritus y nosotros manifestamos lo que somos como espíritus a través de nuestra alma. Nuestra alma, desde ya, es el conjunto de la voluntad, el intelecto y las emociones. Y todo lo que nosotros, a la manera en que nosotros manifestamos nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones, se llama personalidad. Pero eso no es el espíritu. El espíritu es desde ya la esencia de nuestro ser. Y para que podamos entender la diferencia entre espíritu y alma, hagamos cuenta que el espíritu es un pendrive que tiene o que contiene toda la información de lo que nosotros somos. Ese pendrive de nada nos vale si no tiene un proyector para poder conocer el contenido. Y desde ya el proyector es el alma. Cuando yo enchufo el pendrive, o el espíritu en este caso, en el proyector, en una pantalla aparece
todo el contenido del pendrive, todo lo que yo soy. Entonces, de esa manera, el alma es como un canal que refleja mi espíritu. Es muy importante entonces entender esto. Pero todo lo que constituye la consagración, la santificación, la rendición, la disposición, el compromiso, parte por la obra que Dios tiene que hacer en nuestro espíritu, en nuestra alma y también glorificarse en nuestro cuerpo en la medida que Él quiere trabajar con nosotros. De partida, nosotros creemos o tenemos esa teología o creencia de que cuando Cristo llega a nuestro corazón, ya el corazón está completamente santificado. Pero hay ciertas palabras que nos llevan como a cuestionar esto. En primer lugar, la palabra que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado. ¿Por qué el Señor exhorta? Para que santifiquemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque existe la posibilidad de que así no ocurra. Entonces, también está la cita de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿A qué se refiere esto? Es que Cristo no llegó a nuestro corazón. ¿Cómo es posible que ahora la palabra esté diciendo que el corazón es engañoso y perverso? Algunos dirán, bueno, es que ese es el corazón antes de que Cristo viniera al corazón. Estamos hablando del espíritu, por supuesto. Pero hay otra cita bíblica en 2 Corintios 7:1, donde que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Otra exhortación para limpiarnos de contaminación de espíritu, de carne. La carne es el egoísmo manifestado en el alma, ¿ya? Y a través de ese egoísmo yo utilizo mi cuerpo para mis placeres, para mi egoísmo. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, pareciera que todo arranca del espíritu. Parece que ahí está la respuesta a muchas cosas, de tal forma que Dios, cuando quiere conocer a una persona, Él mira a su corazón, Él mira a su espíritu. Y voy a dar rápidamente algunos componentes del espíritu. En primer lugar está la comunión. La comunión es el lugar del espíritu humano donde llega Jesucristo a morar. Por lo tanto, ese es el lugar donde nosotros tenemos comunión con Él, es donde nos encontramos con Él. Es la parte central del espíritu humano. Funciona como el área gobernante y está conectada con las otras partes de nuestro espíritu. Está también la intuición, que es muy desarrollada en las mujeres. La intuición es como la antena o el radar que conecta el mundo natural con el espiritual. La intuición también recibe revelación de Dios. Muchas de las palabras proféticas dadas en forma personal provienen de la habilidad de la intuición para información sobre un individuo, sobrenatural, por supuesto. Por lo tanto, Jesús le dice a la mujer samaritana, tú has tenido tantos esposos, tantos maridos, pero el que tienes ahora no es tu marido. Y la mujer le dice, Señor, parece que tú eres profeta. Aquí trabaja el don de ciencia y sabiduría. Esa es la intuición. Luego tenemos la conciencia. La conciencia es la parte de nuestro espíritu donde radica el temor y la sabiduría de Dios. A través de la conciencia nosotros tenemos el conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, una persona que nunca ha oído hablar del Señor Jesucristo, que nunca ha sido evangelizada, ¿cómo la va a juzgar Dios? Por nuestra conciencia. Ahora fíjense lo que dice Pablo. Los gentiles, o sea, los que no tienen a Cristo, no tienen ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Increíble. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces Dios ha escrito su ley en los corazones de los hombres, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres.
Desde ya en el juicio de Dios todo saldrá a la luz, será proclamado desde las azoteas. Pero aquellas personas que nunca fueron evangelizadas, que nunca supieron de Jesucristo, serán juzgadas por sus conciencias, porque cada persona tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal por su conciencia. Ahora, cuando una persona practica un hábito de pecado, no escucha a su conciencia que le advierte, el temor de Dios se aparta de esa persona. El temor de Dios es aborrecer el pecado y es el principio de la sabiduría. Esto, al desoír la voz de la conciencia, esto produce un endurecimiento en la conciencia, lo cual hará a la persona progresivamente insensible a la voluntad de Dios. Y aquí se producen densos velos de oscuridad sobre la conciencia. Por lo tanto, la persona llega a creer que el pecado que está practicando es normal, es inevitable y se justifica. Estos son juegos muy peligrosos. Un paso tras otro, un cristiano puede caer de esta manera, muy lejos de Dios, a una condición peor de la que ocupaba antes de convertirse. Entonces hagamos un repaso. ¿Cuáles son la comunión, la intuición, la conciencia? Ahora veamos la mente del espíritu. La mente del espíritu consta de entendimiento e inteligencia espiritual. La palabra dice en 1 Corintios 2, 14, el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Aquí es por lo tanto donde reposa el conocimiento de Dios, que es lo más importante. Jesús le dijo al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces, aquí es donde viene la iluminación, que nos hace entender lo que antes no podíamos comprender. Luego, en quinto lugar, tenemos los sentidos del espíritu. De la misma forma que nuestro cuerpo tiene sentidos, también el espíritu tiene sentidos. Y la Biblia define madurez como la práctica de los sentidos para distinguir entre el bien y el mal. Y estos sentidos no son otros que los mismos que el cuerpo, pero en el espíritu, fijaos bien lo que dice la Escritura. Cosa que ojo no vio ni oído yo, es lo que Dios prepara para los que ama. Esto se refiere a la vista y al oído espiritual. Luego, para Dios somos gratos, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. Estamos hablando aquí del sentido del olfato espiritual. Si vamos a un cementerio, si vamos a una UCI de un hospital, es posible que teniendo olfato espiritual vamos a oler muerte, los olores nauseabundos. Y si el Señor se manifiesta en medio nuestro, vamos a oler rosas o jazmines o cualquier otra delicioso aroma, sabiendo por testimonio en nuestro corazón, por el Espíritu Santo, que Dios está presente. Luego tenemos la palabra de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 al 3, come este rollo, me dijo, ve y habla a la casa de Israel, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, me fue en mi boca dulce como la miel. Estamos hablando aquí de la comida que todo hijo de Dios debe comer cuando se predica la palabra. Si es una palabra seca, carnal, religiosa, es un mendrugo que va a indigestar el espíritu. Y luego por fin tenemos el tacto. Pablo dice, prosigo en Filipenses 3:12, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo. Entonces, aquí tenemos otra parte, otro componente del corazón humano, del espíritu humano. Luego tenemos el asiento del poder, es el área espiritual donde radica el poder de Dios, donde se manifiestan los dones de milagros, de sanidades, de prodigios, es la representación de la mano de Dios en nosotros. ¿Cuál señal que sigue a los que creen en Jesucristo? Los que siguen a Jesucristo, la señal que les sigue a la vez es que pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Fíjense lo que dice Habacuc. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Habacuc 3:4.
Y por fin llegamos al séptimo componente que nos interesa en forma especial, la herencia. La herencia es un componente muy espiritual en el corazón del hombre. Nuestro cuerpo natural, vosotros lo sabéis, almacena la herencia genética en los cromosomas de la célula. Y estos forman un cordón llamado ADN, en donde se halla toda la información de nuestra herencia física. Estamos hablando del cuerpo. Es como el microchip de un ordenador. Toda esta información es transmitida físicamente de generación en generación. Y así al multiplicarse las células en el vientre de la madre, se forma un cuerpo bajo el diseño de dicha información. Ahora, en el cuerpo espiritual, en el ser interior, concretamente en el espíritu, también se encuentra el mismo modelo, un ADN espiritual en el cual se graba toda la información de generación en generación de tu familia. En este ADN espiritual, si Dios no ha actuado, reside la iniquidad. Dios proveyó para nosotros una herencia redimida basada en el Espíritu de Cristo, la cual tiene que suplantar nuestra herencia de maldición contenida en la iniquidad. Por lo tanto, sería bueno que intentáramos definir lo que es iniquidad, en este caso iniquidad generacional. Es una predisposición o impulso hacia tendencias y hábitos de pecado específicos, determinada como una influencia negativa y poderosa sobre el individuo afectado y el linaje de su familia, la cual controla su actitud y comportamiento, siendo generalmente aceptada como normal. La iniquidad generacional no es transmitida no solo por nuestros antepasados, sino también por medio de alianzas o pactos con personas impías, con grupos impíos, pero también por la influencia del cónyuge, ceremonias de iniciación en sectas. Por ejemplo, pertenecer hoy a un grupo radical de jóvenes implica una paliza. Eso es una ceremonia. Eso es hacer un pacto con la muerte. Entonces, hay tres maneras en que las iniquidades generacionales pueden transmitirse. En primer lugar, a través de los genes, condiciones físicas, enfermedades hereditarias, depresión, diabetes, cáncer, etc. La otra causa, personalidad, que muchas veces está contaminada por demonios, personalidad inestable, personalidad exuberante, personalidad controladora, manipuladora, donde actúa el espíritu de hechicería. También están las tendencias en nuestro comportamiento carnal, cómo respondemos a distintas situaciones, por ejemplo, la manera en que tú guardas tu higiene personal puede que no sea tan higiénica, la manera en que tú manejas el dinero puede que no sea tan ordenada, puede que para ti sea lo más normal no dar el diezmo, por ejemplo. En tus hábitos de comer puede que tú comas más de la cuenta o puede que no quieras comer y sometas el cuerpo a una necesidad que no corresponde, simplemente por vanidad. La otra, hábitos de dormir más de la cuenta, acostarse tarde. La otra puede ser situaciones sentimentales, dejarse llevar por emociones, por pasiones que nos llevan a la perdición. Entonces, también la segunda manera, ejemplo de los mayores, ejemplo de los padres, de los tíos, de los abuelos, personas que nos crían, enojo, gritería, chisme, malos ejemplos en cuanto a divorcio, fornicación, adulterio, los mayores influyendo sobre la nueva generación. Y también está la ley de siembra y cosecha que Dios estableció con el fin de bendecir a su pueblo, pero cuando el pecado entró al mundo, el diablo usó esta misma ley para sembrar la maldición. Entonces cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su propia naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar y complacer a Dios, al Espíritu Santo, cosechará la vida eterna. Entonces, desde ya la iniquidad proviene del pecado de Lucifer.
Pero lo que me interesa en esta ocasión es leer algunos versículos en cuanto a tres palabras que se entrecruzan y se relacionan. Desde ya partiendo por el espíritu del hombre, la iniquidad, siguiendo por el alma del hombre, el pecado, y terminando en el cuerpo del hombre, la transgresión. Ahora, voy a leer primero Éxodo 34 del 6 al 7. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso es la primera cita en Éxodo. Luego tenemos, en cuanto al ministerio de Aarón, en Levítico 16:22, y pondrá a Aarón como sumo sacerdote sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos, ¿no es cierto?, así en la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado. Imagínense el pobre animal. Era lanzado al desierto y por el peso y la carga de la iniquidad, de la rebelión y del pecado, este animal moría en el desierto. Ahora, ¿quién murió fuera de la ciudad y del campamento? ¿No fue Jesucristo, el Cordero de Dios? Él cargó con nuestras iniquidades, con nuestras rebeliones y con nuestros pecados. Interesante. Luego de que David pecó con Betsabé, él se quebranta. En el Salmo 32 hay dos tremendos versículos. Uno en el versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando ahora del corazón, en cuyo espíritu no hay engaño. Lo mismo que decía Jeremías, que el corazón es engañoso. Interesante. Y luego agrega, más adelante, el mismo capítulo 32 de Salmos. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En estos versos, David nombra tres conceptos que van enlazados. En primer lugar, la transgresión, que tiene que ver con el cuerpo. Necesita ser perdonada, condonada como deuda. La transgresión, que tiene que ver con el cuerpo. Es una expresión externa de la conducta, un acto consciente y deliberado que busca levantarse contra la autoridad de Dios y su voluntad. Podríamos levantarnos contra nuestro padre, podríamos levantarnos contra nuestro pastor, contra nuestro maestro, pero indirectamente nos levantamos contra la autoridad de Dios. Porque las que he nombrado son autoridades delegadas por Dios. Entonces es la transgresión. Luego está el pecado que está en el área del alma. Y el pecado necesita ser cubierto por la sangre del Cordero. El pecado es violación de la ley de Dios. La ley establecida, la ley moral, la ley establecida por Dios en los corazones de los hombres, de todos los hombres, la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, la ley que ratificó Jesucristo cuando Él vino y de la cual dijo, nada será anulado de esta ley, ni una jota, ni un tilde. Y desde ya el hecho de que haya gracia confirma de que la ley está vigente. ¿Ya? Entonces el pecado es violación de la ley de Dios, el cual proviene de una disposición o actitud interna de orgullo. Eso es el pecado. Entonces ya hemos visto la transgresión en el área del cuerpo, hemos visto el alma en el área del alma, hemos visto el pecado en el área del alma y ahora vamos a ver la iniquidad en el área del espíritu. La iniquidad necesita ser exculpada. Es una semilla diabólica donde el mal del hombre se origina. La Biblia lo llama el cuerpo del pecado y es transmitida al hombre desde su nacimiento.
impregnando el corazón y manifestando pensamientos e intenciones opuestos a la justicia de Dios. Entonces la iniquidad es una tendencia o impulso desenfrenado que nos lleva a practicar hábitos de pecado no reconocidos, que son propios de mi herencia familiar y o de mi responsabilidad personal. Entonces, en el caso de David, según 1 Samuel capítulo 11, que voy a pedirte que lo leas y lo estudies. Según el relato, David no se hallaba en el lugar ni en el tiempo que le correspondía estar. Eso se llama transgresión. En vez de estar liderando a su pueblo en el campo de batalla, había escogido quedarse en cama y holgazanear. Así, en vez de ponerse en pie y hacer frente al enemigo, decidió eludir su responsabilidad. De ahí la gravedad de eludir responsabilidades en la iglesia, en el reino de Dios, en tu hogar, en tu trabajo. De ahí el hecho de comenzar responsabilidades, comenzar tareas y dejarlas de lado. Dios no puede ser engañado. Dios no pasará por alto estas cosas en tu vida y en la mía. Entonces David estaba fuera de lugar y fuera de tiempo. Eso es transgresión. En segundo lugar, su rebelión dio derecho legal al diablo para tentarlo. Y ya que la tentación sexual al varón viene por los ojos, según Job 31:1, el enemigo lo condujo a la terraza del deseo y le mostró a Betsabé, su vecina. No hay señales de que David haya querido escapar, sino por el contrario mandó llamar a la mujer, cayendo en el pecado desde el mismo momento que la deseó. Pecado. Por último, si David no trajo a luz la iniquidad con su pecado aquel día, es posible que haya perpetuado y fortalecido una raíz poderosa de fornicación y muerte hacia la generación siguiente. ¿Por qué? Porque un ancestro suyo, Judá, a cuya tribu él pertenecía, se acostó con su nuera Tamar. Ahora, aunque David se arrepintió de su pecado al ser confrontado por el profeta Natán, aún así el hijo fruto de su iniquidad murió. Se arrepintió de su pecado, pero la iniquidad siguió adelante. Otro hijo suyo violó a una hermana, Tamar, el cual fue degollado por otro hermano, Absalón. Y este a su vez se rebeló contra su padre, pagándolo con su propia vida. Cuando, por lo tanto, nos arrepentimos y reconocemos nuestra iniquidad en el nombre de Jesús, esta ya no tiene poder legal en nuestra vida. Sin embargo, esto no quiere decir que hayamos sido sanados o liberados automáticamente a través de una oración religiosa, automáticamente liberados de los efectos causados por la iniquidad de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Solo Dios sabe la magnitud del daño. Por lo tanto, necesitamos continuar con un proceso de sanidad, especialmente en el ámbito de nuestra mente y emociones, porque el diablo nos puede hacer parecer en nuestras emociones, en nuestra mente, de que estamos en lo correcto. Pero curiosamente, cuando nosotros justificamos nuestro proceder y argumentamos, no siempre tenemos una palabra rema de Dios. Generalmente, las semillas de iniquidad que plantamos con nuestros hábitos de pecado son como plumas de un ave que lanzamos al viento. Cuesta tiempo y humillación ante Dios y restitución ante los hombres. Y esto es lo más difícil. Restitución ante los hombres, a fin de anular los efectos de esta cosecha maldita que va a seguir hacia la próxima generación. Además, requerirá tiempo quebrar y reemplazar nuestros viejos hábitos egoístas de pecado por nuevos hábitos en la gracia del Señor. Deberemos, por lo tanto, esforzarnos en esta misma gracia para alcanzar una genuina y cabal transformación hacia la victoria en Cristo. Y esto va a tomar el tiempo que Dios requiera que tome. Pero Él de ti
pide rendición. Pacto establecido en su sangre. Voy a dejarte con mi amada esposita. Ella va a dar la culminación de esta lección. Pero desde ya nosotros vamos a estar el 11 y el 12 de mayo con vosotros. Así que vamos a tener una clase personalizada. Dios os bendiga, os amo. Queridos hermanos, os saludo en el nombre del Señor. Y ya que mi esposo ha estado hablando de nuestros ancestros y de la forma en que ellos pueden afectarnos, quisiera leerles algo que es en relación a cantidades de ancestros que cada uno de nosotros tenemos. Dicen nuestros ancestros. Qué interesante la cantidad de nuestros antepasados. Padres 2, abuelos 4, bisabuelos 8, tatarabuelos 16, tatarabuelos 32, pentabuelos 64, exabuelos 128, heptabuelos 256, octabuelos 512, eneabuelos 1024, decabuelos 2048. Si contamos el matrimonio, lo doblamos por y nos queda un total de 4.096 ancestros en 11 generaciones. Todo esto en aproximadamente 300 años antes de que tú o yo naciéramos. Sería bueno que pudiéramos reflexionar un poquito sobre esto y considerar todo lo que ellos nos han transmitido. Es verdad que también nos transmitieron su alegría de vivir, nos han transmitido algunas buenas costumbres, nos han transmitido quizás una capacidad para salir adelante en las necesidades o en los conflictos, nos han transmitido también dones y capacidades intelectuales, pero a su vez cada uno de ellos tuvo que vivir su vida. No conocieron al Señor y tuvieron muchos sinsabores, participaron quizás en guerras, en muerte, en pecados de tipo sexual o en pecados de toda índole. Y todo eso también nos alcanza a nosotros. Gracias a Dios que en su misericordia el Señor dice que es hasta la tercera o cuarta generación. Lo que hemos mencionado eran 11 generaciones, para que tengamos una idea de todo lo que traemos de atrás. Pero considerando las 3 o 4 generaciones, tercera o cuarta, se reduce el número, pero igualmente es una cantidad que alcanza 100 o 200 personas si lo consideramos un matrimonio. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Si nosotros queremos establecer nuestras vidas bajo un fundamento estable, el fundamento es Cristo, es verdad. En algún momento nosotros le hemos invitado, Él ha venido a morar a nuestro corazón, ha venido su Espíritu y está dentro de nosotros, pero no basta con eso, sino que nosotros tenemos que participar con Él en este proceso de santificación para ir conquistando terreno en todo el área del alma y en las prácticas que nosotros también tenemos con nuestro cuerpo, para poder nosotros ser una influencia poderosa para las descendientes que vienen. Necesitamos hacer un cambio de chip, necesitamos hacer un cambio para que el ADN del Señor Jesucristo esté cada vez más formado en nosotros. Y eso no funciona automáticamente. Él ha hecho su parte, Él hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz, pero nosotros necesitamos ahora ir a por la conquista del alma. Allí hay gigantes, allí hay distintas ciudades, hay distintos baluartes que nosotros muchas veces son lugares difíciles de conquistar,
pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, orar mucho, pedir la guía del Espíritu Santo y estar dispuestos a que el Señor constantemente nos traiga convicción de pecado para quebrantamiento y que este quebrantamiento nos lleve a un arrepentimiento de corazón. Así que, bueno, esta es la palabra que teníamos en nuestro corazón para compartir y me gustaría orar para terminar. Padre amado, te alabamos, te damos las gracias, Señor, por la iglesia Torrefuerte, porque nació en tu corazón, Señor, por una visión que tú nos diste. Señor, ha permanecido hasta ahora durante todos estos 18 años y nosotros sabemos, Señor, que hay mucho más que tú has querido hacer, pero eso requiere de una limpieza, de una santificación de nuestras vidas primeramente, Señor, de nuestras familias, de todas estas raíces de iniquidad que todavía nosotros permitimos porque no nos hemos arrepentido de corazón. Señor, pedimos que tú en este año, Señor, traigas esta convicción de pecado para arrepentimiento, que cada uno anhele tener una casa que te adore, Señor, que podamos crecer en la adoración, en esos momentos íntimos, Señor, donde entramos en el lugar secreto contigo, Señor, y tú nos revelas de tu corazón, de las cosas que tú quieres hacer, Señor. Trae esa revelación, Señor, de las cosas que necesitamos cambiar, Señor. Nos arrepentimos de nuestras transgresiones y rebeliones, Señor, de nuestros pecados, Señor, y pedimos que tú no nos tengas en cuenta nuestras iniquidades, Señor, que podamos hacer un trabajo de sentarnos con nuestras familias y de ir quitando aquellos estorbos, aquellas piedras de tropiezo que no nos han dejado avanzar y por las cuales el enemigo tiene un derecho legal que está reclamando día y noche delante del trono de Dios. Por eso, Señor, pedimos misericordia, pedimos tu clemencia, Señor. Pedimos que tu amor, Señor, traiga convicción de pecado en nuestros corazones, Señor. Persíguenos con tu amor, Señor, para que nosotros podamos cumplir con aquello que tú nos pides, Señor, y podamos edificar nuestra vida, podamos edificar nuestra casa, nuestra familia, Señor. El pecado sea desalojado de nuestras casas, Señor, y podamos presentar manos santas sin ira ni contienda delante de ti, Señor. Pedimos que tu gloria, Señor, alcance, Señor, a cada persona de la iglesia, a cada uno de los que está escuchando esta palabra, Señor, y venga una renovación, Señor. Seamos sumergidos en el río tuyo, Señor, que el río tuyo, Señor, es para la sanidad. Esas aguas son aguas salutíferas para, Señor, para restaurar, para sanidad de las naciones, Señor. Nos sumergimos en tu presencia, Señor, y tu amor cubra multitud de pecados. Límpianos, Señor, de toda esta maldad que podamos traer, Señor. Establece fundamentos sólidos en nuestra vida y en la vida de la iglesia para poder correr hacia adelante, hacia la meta que tú has colocado delante de nosotros como iglesia, como casa y también, Señor, como personas. En el nombre de Jesús, Dios os bendiga. Os amamos. Nos vemos pronto. Amén.